Comenzamos hace 15 años. Sí, 15, exacto. Un proyecto de línea aérea para el cual tuvimos muchos problemas para encontrar una solución aérea factible. Después hubo el debate público de 2003 y al terminar esos debates públicos se pidió a RTE que buscara otras soluciones para el lado francés, ya que esa solución no fue aceptada. Trabajamos durante mucho tiempo para encontrar una solución y después, a partir de la cumbre de 2006, el mediador Mario Monti... Sí, esa solución que había sido recomendada por Mario Monti obtuvo el acuerdo entre el gobierno francés y el español, y este acuerdo intergubernamental firmado durante el transcurso de la cumbre de Zaragoza, el 27 de junio de 2008. A partir de ahí se constituyó INELFE, una sociedad mixta constituida a partes iguales por las empresas RTE y REE. Esa fue la sociedad que realizó el proyecto y también la construcción de toda la línea. De hecho, este enlace va a doblar la capacidad de intercambio entre Francia y España y se va a conseguir una capacidad que va a pasar de los 1.400 megavatios a los 2.800 megavatios. Tal como tú dices, es el doble de la capacidad que había antes de poner en marcha estas interconexiones. Y todo esto nos va a posibilitar una mayor capacidad de intercambio entre los dos países, cumplir con los objetivos del mercado único de la energía, aumentar también el nivel de seguridad de los sistemas eléctricos y además, en lo que concierne a España, disponer de un abastecimiento más seguro para el consumo en el norte de Cataluña. De la consommation dans la partie nord de la Cataluña. La Cámara siempre ha considerado como muy positiva esta interconexión, ya que nos podemos dar cuenta de las ventajas que nos reporta. En primer lugar, seguridad, ya que siempre que tengamos un inconveniente con las otras conexiones que tenemos con España, ahora tenemos una nueva, con Europa, que nos da una garantía de suministro que no teníamos hasta ahora. Esos problemas que habíamos tenido años atrás en la Costa Brava, que se había quedado sin luz, si Dios quiere, no los volveremos a tener. Favorecer la fluidez del mercado eléctrico entre los dos países, especialmente, pero también entre la península ibérica y Europa, y por lo tanto permitir en todo momento el acceso. Es más, facilitar el acceso a la energía eléctrica más barata de Europa. Exactamente. Se trata de optimizar y de encontrar el mejor precio para la energía de ambos lados, porque existe la posibilidad de intercambiarse energía entre un lado y el otro. Y además, para España significa poder aumentar el desarrollo de la energía eólica. El coste de la energía, un coste que para nuestra desgracia, sobre todo en el mundo empresarial y en la sociedad en general, es cada vez más alto. Vamos a tener un mercado nuevo, el europeo, que nos podrá suministrar energía a unos precios más baratos que los que tenemos ahora en la actualidad. Y eso puede reportar también unas ventajas económicas muy importantes. ¿Y localmente? A nivel local también supone un enlace complementario en lo que concierne a la subestación de Baixàs y a la subestación de Santa Llogaia. Por lo tanto, esto va a hacer que sea más sólido el abastecimiento de esos nudos, estos nudos que yo llamaría de irrigación regional y que son de vital importancia. Baixàs significa todo el Rosellón, más allá de la región de Perpiñán. Sí, porque hay que tener en cuenta que desde el punto de vista geográfico, los alrededores de Baixàs y los alrededores de Santa Llogaia están en el rincón de cada país, y la única forma de tener una segunda conexión eléctrica es conectándose con el país vecino. Y creo que es buena la solución a la que hemos llegado.
celle qu'on a en arrivée. Pour la commune de Bachas, para el municipio de Bachas, si este importante proyecto ya es una realidad, ha sido, sin duda, gracias al saber hacer de RTE e INELFE, pero gracias también a la participación del municipio de Bachas en este éxito, que supone un logro a nivel mundial, ya que se trata de una ampliación de la subestación de la red de transporte de energía eléctrica creada en Bachas en 1983, con una primera ampliación de 2004. Y la importante mejora actual dará pie no solo al desarrollo del conjunto de la provincia, sino también al de la región. Se trata de un proyecto internacional que nace en Bachas, que nace para nuestros países y que nace, por supuesto, para los ciudadanos. Las relaciones con los grupos que han trabajado en el proyecto han hecho que sea posible desarrollar el proyecto en este lugar y compatibilizar la economía local basada en la viticultura con esta mejora tan importante. Por lo que a la interconexión respecta, aquí en Santa Llogaia, creemos que ha sido un proyecto de magnitudes muy importantes. En nuestro municipio, que recuerdo que es muy pequeño, todo el trabajo se nos ha hecho abrumador. Como valoración general, creemos que las cosas han llegado a buen fin y estamos agradecidos por el trabajo que se ha realizado día a día con INELFE, Red Eléctrica y el Ayuntamiento. INELFE, Red Eléctrica y el Ayuntamiento. Seguro que la elección de la solución subterránea calmó completamente los ánimos de la mayoría. En general, ha ido mejor de lo que yo creía. Sí, sobre todo a los españoles, porque en el momento en que la línea pasó de ser aérea a estar enterrada, a ser subterránea, fue como si el proyecto hubiera desaparecido. En el bando francés se ha llevado a cabo una labor considerable con los representantes de las autoridades locales, con la prefectura y también se ha entablado un diálogo que se ha entablado con la ciudadanía, con sus representantes. Y estas conversaciones las ha dirigido un concertador, el señor Mercadal, que era el concertador de toda esa fase del acuerdo, y a lo largo de esa concertación se adquirieron muchos compromisos y actualmente se puede comprobar que los compromisos adquiridos se han cumplido. Es cierto que en un primer momento este proyecto fue causa de debate y de polémica por el impacto que podía causar. Sea como sea, desde que tomé posesión del cargo de alcaldesa se me informó en todo momento del proyecto y he visitado las instalaciones y de un modo constante me han explicado y me han dado todo tipo de información. Porque va a ser un debate muy vivo. Fue un debate muy vivo que se vivió mucho en el territorio. Los argumentos del sí y los del no eran muy potentes, tanto por un lado como por el otro. Se hicieron muchos estudios, muchas declaraciones, mucha gente opinando, gente de calidad. Por tanto, teníamos ahí un debate muy vivo, muy potente, del que luego cada uno podía sacar sus propias conclusiones. Así pues, a nivel periodístico, lo que teníamos que hacer era dar las diferentes visiones que había sobre la interconexión eléctrica para que luego cada uno sacara sus propias conclusiones. Es la primera vez en todo el mundo que se realiza un proyecto con una estación conversora de esta potencia y con cableado de corriente continua como esta de aquí. Ha sido necesario estudiar junto con los proveedores de todo el mundo de cable para estaciones conversoras, cuáles eran los productos que se podían ajustar al proyecto y también a las necesidades. Eso significa que no había prácticamente ninguno. Habían muy pocos constructores capaces de realizar, de responder, de hecho, a nuestras especificaciones, por un lado, y por otro lado, fueron necesarios muchos estudios para elaborar el diseño, tanto el diseño del cable como el de la estación.
Esta es una interconexión de 65 kilómetros de longitud que al ser subterránea debe de ser en corriente continua y hemos dispuesto dos estaciones conversoras en los extremos. Sí. Esta interconexión es un tramo que está muy cerca de las infraestructuras existentes, que sea la línea del tren de alta velocidad o la autopista. Sí, esta ya era una condición que estaba planteada en el protocolo de 2008, de los gobiernos franceses, en la que el trazado tenía que ser siguiendo las infraestructuras existentes. Son dos circuitos que, al ser en corriente continua, necesitan solo dos cables para cada circuito. Y para cruzar los Pirineos hubo que hacer un túnel después de haber estudiado todas las otras posibilidades, y se eligió esa posibilidad de túnel, que el largo de 8,5 kilómetros y de diámetro 3,50 metros. 3,5 metros de diámetro. La realización es evidente de esta obra. La presencia de un túnel evita el impacto ambiental, evidentemente. Además, para construir este túnel se han llevado a cabo estudios hidrológicos, sin mencionar la inversión en profesionales que se han volcado en este proyecto. Como periodistas tuvimos la responsabilidad de tener que explicar algo que no se había hecho nunca. Era algo que se probaba por primera vez. Hacer una interconexión de 400 kilovoltios subterráneos y que pasara por debajo de los Pirineos era un proyecto que en su momento ya se había definido como faraónico. Y el tiempo lo demostró, porque el coste de la obra ha sido importante. En todo caso, las ventajas de hacerlo de ese modo también son evidentes. Que la línea pase por los Pirineos y que no se vea, seguro que se agradece por parte de los habitantes de la zona. También puede haber otras ventajas, como el tren de alta velocidad, que siempre se había dicho que necesitaba de la MAT. Pensad que ya está agotando precisamente toda la potencia que había en el mercado en aquel momento en transporte. Ahora, con la interconexión, vamos a conseguir también, si es necesario, que el tren de alta velocidad pase con más frecuencia. ¿Por qué? Porque tendremos la potencia necesaria para suministrarla a las locomotoras de este tipo de trenes. Que actúen en aquest tren, ¿no? En este proyecto, una de las obras singulares han sido tanto las perforaciones dirigidas para cruzar ríos, autopistas, sí, como el túnel en el que ahora nos encontramos. Y este túnel fue perforado con dos tuneladoras, una que se marchó desde la parte española, una que se marchó desde la parte francesa, claro, y se juntaron, bueno, casi en medio del túnel. Yo diría que antes de llegar a esta plataforma no teníamos ni idea de la envergadura de la construcción, y fue al llegar y entrar en el túnel cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la construcción. No nos podíamos imaginar que un municipio como Montesquieu se pudiera realizar una construcción de esta envergadura, y esta Canigó nos ha impresionado, esta máquina. Nuestro Canigó nos ha impresionado, y esta máquina llamada Canigó también lo ha hecho. Y nosotros en el lado francés yo creo que hay unos 12 perforaciones dirigidas, y con ciertas de ellas son bastante largas, porque hay una de 500 metros y otra larga de 700 metros que pasa debajo del río Tec. Las perforaciones dirigidas son prácticamente microtúneles, sí, son del diámetro del cable, pero son prácticamente microtúneles. En el lado español hemos necesitado hasta 21 perforaciones dirigidas para salvar ríos, la autopista y el tren de alta velocidad.
las cosas que hay que tener en cuenta es que el soterramiento no es significado de no hay medidas medioambientales. No tenemos que pensar que con el soterramiento hemos eliminado el impacto medioambiental. Sí, claro, por ejemplo, tuvimos medidas ambientales para los animales y para flor. Por ejemplo, en nuestro lado hemos tomado unas 50 medidas ambientales para tortugas, para ranas, para mariposas y para flores. El primer principio trata de evitar el impacto en el entorno natural y por eso desde la concepción del proyecto se elabora un plan de ordenación que evite lo máximo posible la perturbación de los hábitats de las especies, tanto las protegidas como las que no lo están, y finalmente adaptar el proyecto para optimizar esta fase. Después de esta primera etapa aparecen impactos que pueden perdurar y, por lo tanto, es el momento de mitigar los impactos que no se han podido evitar y, particularmente, entre las acciones que se llevan a cabo en la primera fase, una de las acciones que se contemplan en el proyecto. Entre estas 9 medidas, 2 de ellas se encuentran en casi todas las zonas compensatorias, como, por ejemplo, la creación de hábitats para los reptiles, con la idea de conservar los entornos abiertos para que siempre dispongan de alimento estas especies de reptiles, como el lagarto ocelado, y de crear hábitats que no se encuentran necesariamente en dichas zonas. Las lagarteras son lugares de termorregulación para los reptiles, madrigueras hechas a menudo con piedras, lugares que favorecen el regreso de los individuos de estas especies. Otro ejemplo es la creación de hábitats para los anfibios, que consiste en la creación de charcas para que sean hábitats de nidificación donde estas especies pueden reproducirse. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las perforaciones dirigidas que son necesarias para cruzar ciertos accidentes como son autopistas o tren, en el caso del cruce de ríos hay que considerarlas también como medidas medioambientales, sí, claro, para evitar el efecto que tienes sobre los cauces del río, sobre la fauna de los ríos, ¿no? El programa en conjunto se sitúa en 6 zonas de compensación, de Baixàs al norte, pasando por Toulouse, Trullàs, Vilmolac, donde nos encontramos hoy, y terminando en Montesquieu des Alberts, a los pies del macizo de las Alberas. Y cada zona tiene particularidades específicas. Sí, por supuesto, se ha hecho un gran esfuerzo por preservar la fauna y la flora. Además, estos estudios han permitido que se lleven a cabo acciones compensatorias propuestas por RTE y INELFE para paliar los problemas de las especies que encontramos. Tuvimos que organizar las obras de cierta manera, por ejemplo, no hacer las obras dentro de las viñas durante las vendimias. La realización de este importante proyecto, implantado por RTE e INELFE, creo que se ha llevado a cabo de una forma impecable, de principio a fin. Es mi punto de vista. No puede ser el punto de vista de todo el mundo, pero yo creo que la gran mayoría valora el modo en que se ha hecho. Es cierto que cuando se iniciaron las obras, quizá había un sentimiento generalizado, quizá de recelo, pero la empresa encargada de la obra ha hecho todo lo posible para conseguir que la accesibilidad a las parcelas sea lo más práctica posible. No hay más que ver los trabajos terminados y cómo han dejado este camino al lado de la viña, entre la viña y la carretera. Yo creo que la realización, repito una vez más, desde mi punto de vista, es impecable. Todo eso son otras medidas ambientales que tomamos para hacer las obras. Y incluso en el caso de las obras se ha tenido que coordinar esas obras con los ciclos de reproducción de ciertos animales, para evitar el efecto sobre su vida natural.
Nos encontramos en la subestación de Santa Llogaia, en Santa Llogaia, con el transformador y detrás la sala de conversión. Es un proyecto completamente único en el mundo a día de hoy, porque se trata de un proyecto que cuenta con algunos récords. Y por lo tanto puede ser una gran innovación. Puede ser una gran innovación a nivel mundial en el ámbito de las estaciones conversoras. Sí, porque actualmente la estación conversora que utiliza esta tecnología, que es la más potente del mundo, alcanza los 400 megavatios. Se encuentra en Estados Unidos, mientras que esta alcanza 2 veces los 1000 megavatios. 2 veces 1000 megavatios. Por lo tanto, es un avance muy importante por el éxito que ha supuesto y por emplear la tecnología VSC, Voltage Source Converter. Por lo tanto, si hablamos del cable, también podemos afirmar que se trata de una novedad a nivel mundial que se ha desarrollado para este proyecto. Efectivamente, porque es la primera vez que se emplea el cable de aislamiento SEC, es decir, de polietileno sin aceite, y que transporta una tensión de 300.000 voltios en forma de corriente continua, porque evidentemente en corriente alterna pueden transportar niveles de tensiones superiores. Y además, el fabricante Prysmian ha revisado completamente su línea de fabricación. Ha revisado completamente sus modalidades de transporte porque había bobinas de cable que pesaban hasta 80 toneladas y con más de 2 kilómetros de cable en cada una de sus bobinas. Sí, hay que tener en cuenta que ha sido necesario fabricar 270 kilómetros de cable, 270 kilómetros de cable para tener cable suficiente para todo el proyecto. Es todo un desafío para el fabricante del cable. Para los proveedores del cable, para los proveedores del cable es un gran desafío y algo totalmente innovador a nivel mundial. Un punto importante es el presupuesto de este proyecto, un presupuesto de una gran importancia, ya que hablamos de 700 millones de euros. Esa cantidad es aproximadamente 8 o 10 veces superior a la del presupuesto de una línea completamente aérea. Las cifras aumentan porque hay que construir subestaciones de conversión, lo cual supone aproximadamente un 50% del presupuesto de 700 millones de euros. Además, hay que tener un enlace subterráneo y una galería técnica. Exactamente, este importe se destina a las 2 estaciones conversoras, a toda la obra civil, es decir, las zanjas, el túnel y el cableado. Es un proyecto de presupuesto elevado, pero que ha recibido financiación europea con valor de 225 millones de euros, como tú has dicho, y un préstamo del BEI de 350 millones de euros, sin olvidar que el resto lo financian a partes iguales RTE y Red Eléctrica, es decir, los grupos responsables de la red de transporte francesa y española. Con ese proyecto tuvimos muchas reuniones y con alcaldes, con personas afectadas, con asociaciones para presentar el nuevo proyecto que era subterráneo. En nuestro caso también tuvimos multitud de reuniones con los alcaldes para explicarles el proyecto. Se hizo un gran esfuerzo de comunicación y de explicación para hacer entender el proyecto, hacer entender las características y las peculiaridades del proyecto, porque era la primera vez que hacíamos una línea subterránea y por tanto había que explicar el cómo era una línea subterránea. La relación con INELFES siempre ha sido muy buena, hemos sido informados de todo el proyecto y periódicamente también nos han preguntado si representaba algún tipo de molestia para el pueblo. Y así pues, la relación y el contacto con nosotros ha sido constante durante la realización de todo el proyecto. Después del debate público que había sido en 2003, quedaban cosas que explicar con lo del subterráneo, con por ejemplo las consecuencias sobre el medio ambiental, las consecuencias sobre los campos electromagnéticos, y eso tuviéramos que explicarlo con esta nueva solución. Y luego también durante la fase de construcción, pues todo el proceso de comunicación con el territorio ha hecho que, digamos, toda la construcción haya transcurrido sin problemas con el territorio. Para construir la línea habíamos tenido en cuenta todos los
bueno, los problemas que tenían, por ejemplo, para las viñas, por ejemplo, para las culturas de frutas y de legumbres en el Rosellón, que lo habíamos todo tenido en cuenta para organizar el schedule, el planning de las obras. Sí, es cierto que tuve que desempeñar un papel un tanto peculiar porque nos vimos obligados a confrontar, por decirlo de alguna manera, a los propietarios de los terrenos, una gran parte de los agricultores, y RTE e INELFE, porque es ahí donde se lleva a cabo el proyecto, lo cual me obligó a posicionarme, obviamente, del lado de los ciudadanos, los agricultores, pero en completo entendimiento con los responsables del proyecto, con los que habíamos tenido conversaciones muy constructivas. Y es cierto que mi papel de mediador creo que fue importante en el transcurso del asunto. Nos permitió llegar al resultado que conocemos hoy día. Llegamos incluso a tener una comisión de seguimiento de la construcción de la subestación o la conversora en Santa Llogaia, en la que nos íbamos intercambiando periódicamente pues el grado de avance y toda la problemática en la construcción de la conversora, lo cual nos permitió pues que la construcción pues fuera pues, sin problemas y con toda normalidad. Hay también que sobrelinear la colaboración económica muy directa con la región. Es un beneficio directo y económico muy importante. El hecho que para algunos trabajos se hayan contratado empresas de la zona con las que han creado puestos de trabajo en la propia zona. Sí, las empresas con que hemos contratado para los grandes contratos de la subestación, del túnel y de las zanjas y de los cables, también han hecho muchos esfuerzos para ofrecer empleo localmente. El empleo local. Me gustaría hablar de oportunidades porque el desarrollo económico es, ante todo, un proyecto de gran importancia y decisivo para el futuro de nuestros territorios. Pero el futuro de nuestros territorios también requiere un proyecto común, un proyecto de todos. Esta integración se ha llevado a cabo de forma impecable, pero también consiste en la voluntad de trabajar bien con los grupos. Por lo tanto, es un éxito que buscábamos y vamos a continuar con esta labor todos juntos. Pero por encima de este logro, lo realmente importante es la puesta en funcionamiento de la subestación. Baixàs tiene motivos para enorgullecerse. Hemos hecho unos patrocinios en el ámbito cultural y en el ámbito deportivo, que son un patrocinio con el USAP. En primer lugar, me gustaría hablar de la sinergia que existe, por un lado, entre INELFE y la USAP Asociación, y por otro lado, entre el proyecto INELFE y el proyecto de la USAP, ya que al fin y al cabo, INELFE es un proyecto transfronterizo entre Francia y España, en el que se ha involucrado mucho el departamento de los Pirineos Orientales. Y hay que saber que la USAP no es solamente un club de Perpiñán, sino que también es un club que motiva a todas las personas del departamento y que, por lo tanto, existe una sinergia a ese nivel. Y el proyecto de INELFE es un proyecto que concierne a los jóvenes europeos, ya que supone el transporte futuro de la energía, y el proyecto de la USAP es, de igual forma, un proyecto para los jóvenes, ya que nuestro objetivo es el de formar a los jóvenes para el equipo titular e impulsar el rugby. Y además, la USAP está haciendo lo mismo que INELFE, ya que se ha unido a la Federación Catalana de Rugby para desarrollar también nosotros un proyecto de rugby transfronterizo. Esto también es energía. Para afirmar una identidad importante de nuestra realización con la región. De hecho, el Festival Castell de Peralada ha adquirido a lo largo de los años el poder ser una especie de punto de encuentro del verano catalán, ya que reúne a la sociedad. En esa línea nos pareció bastante natural que INELFE escogiera estar ahí, de acuerdo con su voluntad de involucrarse en el territorio, de participar en el evento que hacemos y organizamos aquí. Y de hecho esta iniciativa ha sido bastante, por no decir muy duradera, y hemos mantenido muy buenas relaciones. 4 años, ¿no? 4 años. De hecho, son ya 4 años. Sí.
de esta interconexión y efectivamente nosotros reivindicamos que somos el clásico del verano, pero se trata de un clásico que va asociado a la modernidad, a la excelencia y a la tradición, y entendemos que al hacer un recorrido por el territorio, INELFE haya pensado en distintos momentos del calendario para que en el momento de reencontrarse con el territorio y explicar lo que ha hecho allí, pueda hablar desde un marco especialmente adecuado. Un marco especialmente adecuado. Que tenemos un arraigo en el territorio, que estamos en el territorio, que formamos parte del territorio, que nos preocupamos del territorio. No hemos venido simplemente a hacer una zanja y a poner una línea, sino que además tenemos un interés por el territorio, por la cultura del territorio, por el territorio en general, ¿no? Cuando me encontré con Yves de Coeur, hace ya un tiempo, más de 3 años, estaba especialmente interesado en el proyecto de INELFE, que suponía una primicia a nivel mundial, la interconexión entre la Cataluña Sur y la Cataluña Norte. Y eso encajaba a la perfección con el Festival Pablo Casals, en particular con la imagen de su fundador, que era catalán y que vino a la Cataluña del Norte en 1936 para refugiarse. El proyecto nos interesó porque era especialmente innovador, y el festival también, por su concurso de composición, por su investigación en el ámbito de la música contemporánea. Encajaba completamente con esta búsqueda del futuro y este desarrollo de la música de cámara. Por lo tanto, creo que existía un paralelismo interesante que cabía destacar, que es lo que hemos hecho, creo yo. La creación con el concurso internacional que INELFE patrocinó en 2013 y que también patrocinará en 2015, y la innovación mediante los proyectos un tanto imposibles que se obstina a llevar a cabo nuestro director del proyecto artístico, Michel Letiec, proyectos un poco locos, como reunir a Francia y España, las dos Cataluñas queridas del violonchelista Casals, en un solo concierto. Es justo lo que se hizo en el Festival de 2014, bajo el título de Músicos sin Fronteras, un título muy adecuado para el concierto que reunió compositores españoles y franceses en un mismo concierto, provechoso tanto para la Cataluña francesa como para la española. Bueno, ahora las obras se acabaron y nuestro proyecto va ahora a entrar en servicio para el beneficio de Europa. Efectivamente, es un proyecto que va a beneficiar tanto a Francia como a España y a la región del Rosellón y de Gerona, y va a darle una mejor calidad de servicio y seguridad. Yo creo que ha sido un trabajo interesante, muy importante, y yo creo que ha sido muestra de nuestra colaboración.